apóstoles es el testimonio más primitivo del avance del cristianismo. Desde su mensaje se puede afirmar que el avance del cristianismo fue un verdadero milagro. Armados tan solo con armas espirituales, como dice San Pablo en 2 Corintios 10:4, equipados únicamente con la armadura de Dios, de la que habla Pablo en Efesios 6 del 10 al 17, los primeros cristianos salieron para emprender la conquista espiritual del mundo. Michael Green, un historiador evangélico, dice al respecto: Jesús comisionó a un pequeño grupo de 11 hombres para llevar adelante su obra y difundir el evangelio al mundo entero. No se trataba de gente distinguida o ilustre, ni tampoco contaban con protectores influyentes. En su propio país eran nada, y su nación no era sino una provincia de segunda categoría en el extremo oriental del mapa romano. De haberse tenido a pensar en sus posibilidades, eso suponiendo que estuvieran convencidos de que Jesús todavía vivía y que el Espíritu Santo los acompañaría para capacitarlos en la tarea, su corazón se hubiera hundido en la desesperanza. Así desfavorables eran sus perspectivas. ¿De qué manera podrían tener éxito? Pues pese a todo, lo tuvieron. Pero esto no debe sorprendernos. El Señor Jesús ya había dicho en el Evangelio de Lucas capítulo 13 que el reino de Dios es semejante a una medida de levadura que se mete en medio de 3 medidas de masa y lo leuda todo. Dijo que el reino actúa entre los hombres como la levadura en la masa, de forma silenciosa e imperceptible hasta que lo ha leudado todo. Este relato es una verdadera evidencia de la sobrenaturalidad de la obra de Dios. En un tiempo de crisis ministerial, Dios guió al apóstol San Pablo a los campos donde recogería sus mayores frutos misioneros. Lo hizo mediante una visión que respondía a 3 motivos específicos. Veamos cuáles son. Antes, hermanos, de pensar en las enseñanzas de nuestro pasaje, quisiera decir que los principios de la obra bautista en México se remontan al año de 1827, cuando un predicador escocés, Diego Thompson, estuvo entre otros lugares en la ciudad de Querétaro compartiendo el evangelio. Pero no hubo fruto directo de su ministerio, simplemente fue un tiempo de testimonio, porque él era un colportor, un vendedor de Biblias. Sería hasta el tiempo de las guerras de reforma, de la guerra de secesión en Estados Unidos, que un migrante irlandés llamado Santiago Hickey, quien era anti-esclavista, se mudó del centro del país hacia Brownsville, en donde trataba de escapar de la situación de la polarización del país por la guerra. En Brownsville descubrió el pueblo mexicano, y por sorprendente que parezca, además de la corriente del Golfo, que es una corriente de agua caliente que sale de México y baña las Islas Británicas, hay cosas que nos unen a los irlandeses. Somos pueblos que han sido oprimidos por extranjeros de habla inglesa. En el caso de ellos los británicos, en el caso nuestro los norteamericanos. Y no es raro que el famoso batallón de San Patricio, formado por soldados irlandeses reclutados para servir a los Estados Unidos, en la guerra con México se hayan desertado para pelear del lado mexicano. Santiago Hickey veía que como el pueblo irlandés, el mexicano era mayoritariamente católico y que necesitaba del testimonio, y empezó a compartir. Su primer converso fue un pastor ciego, pastor de ovejas. No sé cómo le haría el hombre, supongo que traía el cencerro sus animales, no me imagino, pero era un pastor ciego que cuidaba ovejas. Y cuando lo bautizó, en Matamoros, en un periódico se publicó la nota: los protestantes ya llegaron a México, ya ganaron a un ciego, y estaban burlándose de eso. Casi 200 años después, ya no les queda mucha burla. Ya no hay muchas ganas de burlarse de algo que es innegable: el moverse de Dios en medio del mundo y también de nuestro país. La historia que acabamos de leer, usted la conoce. Pablo está en un momento de parálisis ministerial y nuestro tema se titula Una respuesta esperada, y el texto nos enseña que hay cuando menos 3 significados para esta frase.
La primera es que era la respuesta a una duda inquietante. Pablo fue un hombre de visión y un hombre de visiones, pero en ninguna manera esto venía del propio Pablo. La visión misionera de Pablo era la visión del Dios misionero, y sus visiones eran revelaciones del Dios de las misiones respecto a cómo hacer la misión. En nuestro relato, Lucas emplea un nombre muy interesante para hablar de la visión de Pablo. Usa la palabra griega orama, que nosotros tenemos en español, por ejemplo, la palabra panorama. Pan, todo, orama, imagen. Un panorama es una visión completa. Entre los griegos, la palabra orama se utilizaba, por ejemplo, para hablar de presenciar un espectáculo, hasta incluso hablar de una visión sobrenatural. Pero como judío, Pablo sabía que en la antigüedad bíblica Dios podía darse a conocer y dar a conocer a su voluntad a través de los profetas, a través de visiones, etc. Debo decir, hermanos, que para nosotros es claro que cualquier cosa que creamos que Dios nos dice, tenemos que contrastarlo con la palabra de Dios. Pero eso no significa que limitemos a Dios en su manera de hablar a los hombres. Un querido amigo, un hermano muy amado que está con el Señor, el pastor Martín Pereda, era un hombre de esos locos por Cristo. Terminaba su día, tenía una iglesia, no sé, 1500 gentes en su iglesia, una comunidad que redimió un barrio bajo, en la antigua carretera Toluca, donde el cerro deja de ser gris y se convierte en verde porque termina la mancha urbana. Ahí estaba su iglesia. Usted llegaba a su iglesia y estaban unos pelados tatuados, los brazos, el cuello, y le decían dónde se sentara, y usted les decía que sí. Eran pandilleros que se habían convertido. Siéntese aquí, por favor. Sí, cómo no. O sea, usted no le iba a decir que no. Bueno, el hermano Pereda, en alguna ocasión, yo iba a dar una clase al seminario, y me dice, me invitó a comer porque quería hablar conmigo. Y fuimos compañeros del seminario. Incluso yo sería como 3 años mayor que él era mucho más joven. Y se sentó y me abrió su corazón y me dice: tengo 34 años pastoreando la misma iglesia, estoy cansado. Dice, los hermanos hacen lo que les pido, pero tengo que andarlos arriando. Dice, y me cansa eso. Dice, yo le pedí a Dios que me diera otra iglesia para empezar de nuevo otra vez, para empezar de cero. Dice, pero Dios me respondió que no, que yo me iba a morir en esa iglesia. Escuché lo que me dijo y sabiendo que es un hombre de oración, yo no dudé nunca de que Dios le haya hablado así. Años después, Martín vino a Querétaro, vino a predicar a la iglesia de Antioquía, y escucharlo era un evento, había que estar allí. Era un hombre que terminaba bañado en sudor, debido al esfuerzo físico que le significaba. Tenía un corazón pentecostal, un ardor por el evangelio. Bueno, termina su predicación y me dice, me hablaba de usted, le tengo una noticia. Dice, voy a cambiar de iglesia, me voy al Campo Mazagua, una iglesia indígena. Dice, es una iglesia indígena. Dice, pero ¿a quién le importa la ciudad, la fama, la gloria, el dinero? ¿A quién le importa eso cuando Dios te lleva a un lugar a predicar? Pero yo me acordé lo que me había dicho, aunque no se lo recordé. Yo me acordé bien y me lo guardé. Y hermanos, Dios sí le habló. Antes de que pudiera pasar de una iglesia a la otra, murió a sus 53, 54 años. Una pérdida para la obra de Dios increíble. Un hombre, él en algún tiempo casi se hacía carismático, y nuestro profesor de griego, el doctor Garrett, le dijo, vamos a estudiar el Nuevo Testamento. Se veían los sábados, estudiaban, y al final le dice Martín al hermano, maestro, estoy de acuerdo, no hay otra doctrina, pero usted no me puede decir que hay una sola práctica. No, eso no. Hay formas de adoración. Platicaba con mis hermanos
de que la iglesia aquí, el servicio a las 9 es conservador, es con piano y con himnos. A las 12 es más contemporáneo, pero dentro de un orden muy edificante. Una bendición muy grande escucharlos. Y le dice Pérez eso al hermano Garrett, y él dice: no estoy de acuerdo, o sea, no hay una sola receta para la alabanza, pero la doctrina es no negociable. Y se convirtió en un predicador con una boca pentecostal y con un corazón bautista, conservador en la doctrina, pero ardoroso en la predicación de la palabra de Dios. Y Dios le dijo cuál iba a ser su última iglesia, y se lo cumplió. Así es que si un hombre como el apóstol San Pablo tuvo esa experiencia, ¿qué de malo o qué de extraño habría? En la antigüedad bíblica los profetas eran llamados videntes antes de que fueran llamados profetas, y Pablo recibió varias visiones de Dios. Su encuentro con Cristo fue una visión en el camino a Damasco, un cuadro que yo no puedo imaginar a un hombre como Saulo de Tarso, movido con una determinación de acabar con el evangelio, y de pronto es cegado, derribado, echado al suelo, y escucha una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Él sabía con quién estaba hablando, pero no sabía qué le iba a responder. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar patadas contra una lanza. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué quieres que haga, Señor? Se acabó. Usted conoce la historia, pero fue una visión la que lo llevó a los pies de Cristo. Recordará también, hermanos, a Pablo, quien fue avisado por Dios de la visita de Ananías. En Troas vio un varón rogándole que pasara a Macedonia, y en Corinto el Señor lo alentaba ante la oposición, diciéndole que allí tenía mucho pueblo. En cada caso la visión era la respuesta divina a crisis personales o ministeriales del apóstol San Pablo. En el caso particular de la visión de Troas, Pablo sufrió una especie de parálisis ministerial. El Espíritu Santo le impidió que caminara a la derecha, a la provincia de Asia. El Espíritu de Cristo le impidió que fuera a Bitinia, a la izquierda, y durante cierto tiempo parecieron cerrarse todas las puertas. Debe haberle parecido extraño que el Señor le impidiera la entrada a la provincia romana de Asia, pues allí estaba Éfeso, la joya de la corona, y las 7 iglesias de Asia, y Bitinia también se le cerró. Cualquier otro hubiera regresado a su casa, hubiera regresado por el camino por el que llegó, pero Pablo no. Aunque Lucas no registra ni los pensamientos ni las emociones de Pablo, yo tengo la convicción de que estaba orando, porque aquel que decía orad sin cesar ponía en práctica su propia enseñanza, porque aquel que decía orando en todo tiempo con toda oración y súplica, Efesios 6:18, seguramente ponía por obra su propia enseñanza. Así que Pablo esperaba una respuesta y la visión se la dio. Pero no es necesario tratar de demostrar que cuando en el ministerio, a pesar de nuestros mejores esfuerzos, las cosas no funcionan, nos sentimos frustrados. Me recuerda a Charlie Brown, quien en algún momento, el adorable loser entre comillas, quien en algún momento decía: ¿por qué siempre perdemos si somos tan sinceros? Podemos, hermanos, en el camino a la fe la sinceridad es importante, pero no lo es todo. Porque yo puedo ser absolutamente sincero en mis convicciones y estar equivocado. Pablo habla de gente que tiene celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Es decir, sí son celosos del evangelio, pero no conforme al conocimiento. Este viernes tuve la bendición de conocer a un pastor allí cerca de la casa de mis hermanos Gustavo y Elisa. Hay una iglesia allí, la primera de Villa Corregidora, y realmente en ese lugar hay 2 iglesias. Una iglesia es hija de una iglesia en la Ciudad de México donde un cura se convirtió, creo que se llama Monte María,
algo así, es una propiedad inmensa, es un cerro, y se convirtió y su iglesia se hizo evangélica. Dice el pastor de la iglesia allí, dice, me mandaron como misionero católico, dice, pero entonces el padre se convirtió y me predicó, y pues yo también me convertí, y entonces la idea era plantar una iglesia católica, pero luego fue una iglesia evangélica. Y era fascinante, hermanos, hablar con un hombre que había crecido en ese movimiento, que había sido compañero de armas de ese sacerdote, y cuando el hombre se convierte, pues entonces también él se compromete con Cristo. Me recuerda a los hermanos Perales. Ellos crecieron en el barrio del Tepetate, en la iglesia que está ahí en San Roque, era su parroquia, y su familia eran de los de adelante en la parroquia, pero el padre se convirtió, y entonces el problema era ¿qué hacer? El cura habló con la parroquia y les dijo, me estoy despidiendo, estoy renunciando al sacerdocio y al catolicismo romano, pero quiero seguir predicando la palabra de Dios. Si alguien quiere escuchar, voy a estar en tal lugar. Ahora es una iglesia, una propiedad del tamaño de esta manzana, o sea, enorme. Allá entre Carrillo y, ¿cuál es la que sigue? Que es Insurgentes, ¿cuál es la colonia que sigue? Okay. El Tintero, entre Carrillo y el Tintero, allá en la línea, ahí está esa iglesia. Y entonces dice la hermana Aldavalde, dice, pues mi mamá, mis tías, que eran las cantoras, todas se fueron con el padre. Dice, y nos convertimos, dice, por el testimonio de él. Perdón que me extienda en esto, pero decía mi hermana Blanca, la mamá de David, decía, yo no tengo resentimiento con la iglesia católica ni malos recuerdos tampoco. Dice, yo crecí en la iglesia de San Roque, dice, y crecí y estudié en la escuela primaria que tienen allí. Dice, pero el padre era un pastor. Dice, tú te asomabas por la ventana al cuarto del padre, que está ahí donde está la escuela. Dice, y sus propiedades eran una mesa, una cama de tablas y un librero, era todo lo que tenía. Cuando llegaba una familia acomodada del Tepetate y le llevaba una canasta de fruta, padre, para su desayuno, dice, les agradecía, los atendía, y cuando se iban ya se estaba asomando a la ventana, a ver cuál chamaco veía más amolado, llévaselo a tu mamá. Él era así. Entonces cuando se convirtió, la mitad de su comunidad lo siguió, porque fue un hombre que recibió esa visión y pudo seguir de esa manera a Jesucristo. Pero ni siquiera los hombres de la estatura espiritual del apóstol San Pablo pueden suponer que Dios va a probar sus planes, que valida sus métodos y sus tiempos, o que está obligado a bendecir nuestros esfuerzos por el hecho de que con ellos buscamos su gloria. En la vida cristiana, tarde o temprano tenemos que descubrir que no se trata de lo que yo haga por Dios, que se trata de lo que Dios está haciendo en el mundo para unirme a Él, para sumarme a su obra. La experiencia de Pablo en Troas es un buen ejemplo de la importancia de la dependencia divina, de modo que al margen de nuestros propios desafíos ministeriales, el servicio al reino nos lleva a situaciones similares a las que los mejores hombres de la Biblia vivieron, y una de ellas es que nos enseñan cómo enfrentar los silencios de Dios. No es el tema, pero hemos hablado de esto. Los judíos le llaman al silencio de Dios Hester Panim, el ocultamiento del rostro. En los Salmos, Salmo 10, si mal no recuerdo, el salmista le dice a Dios, ¿por qué te escondes en el tiempo de la adversidad? ¿Por qué ocultas tu rostro de nuestra necesidad? Pero en el profeta Isaías encontramos, verdaderamente tú eres un Dios que te encubres, un Dios que te encubres y salvas. Dios esconde su rostro para revelar su salvación, para darse a conocer en la salvación. Pero en la experiencia cristiana hay infinidad de cosas que pueden confundirnos. Oswald Chambers, un predicador británico del siglo pasado, decía, siempre que Dios te dé una visión, ponte bajo la sombra de su mano.
Y el deber de la mujer o el hombre de Dios es estar quieto y escuchar. Existe una ceguera que viene del exceso de luz. Dice, si es tu caso, es momento de escuchar. Cuando Él te da una visión y luego estás en obscuridad, espera. El Señor obrará en ti de modo que la visión que te haya dado se cumpla, si esperas el tiempo apropiado. Nunca trates de ayudarle a cumplir su palabra. Abraham experimentó 13 años de silencio, pero durante este tiempo toda su autosuficiencia fue destruida. Él creció por encima de la confianza en su sentido común, y tan pronto como Dios se vuelva real para ti, las personas en quienes confías pierden su brillo y se convierten en sombras de la realidad. Dios le prometió a Abraham un hijo, pero por la influencia de Sara engendraron un hijo de una sierva, de Agar. Y si usted se fija, entre el momento en que nace Ismael y el momento en que Dios le vuelve a hablar a Abraham, pasaron 13 años. Yo no me imagino un tiempo de silencio de Dios. Debe ser aterrador. Debe ser aterrador. Gracias a Dios tenemos la Biblia. Abraham no la tenía. Y podemos encontrar promesas allí, pero debe ser aterrador. Hay una segunda enseñanza que encontramos en el pasaje. Estamos hablando de una respuesta esperada, y el texto nos habla de una respuesta a una necesidad angustiante. La visión del varón macedonio no solo respondió a las preguntas de Pablo o a las necesidades de Pablo, respondió también a las necesidades más grandes del mundo. Respondió a la necesidad humana de Dios, expresada en el clamor del varón macedonio, un clamor que llamaba a la puerta del corazón de Pablo. Y es que lo reconozcamos o no, todos los hombres tenemos necesidad de Dios. Usualmente buscamos satisfacer esa necesidad en las cosas que nos rodean, y fue la razón por la que Blas Pascal dijo algo muy interesante. Antes quisiera mencionar, Blas Pascal fue un teólogo y filósofo que vivió hace 300 años. En ese tiempo lo acusaban de ser protestante, y algunos protestantes se sorprenden que un predicador evangélico cite a un católico como Blas Pascal. Pero sobre todas las cosas, Pascal era un hombre cristiano, un hombre de fe brillante. Cuando tenía, creo que era 7 u 8 años, su papá lo obligó a aprender gramática latina y francesa, y le rogaba, enséñame matemáticas. No, ese es un premio. Ese es un premio. Cuando domine la gramática, te enseño matemáticas. Un día, el papá de Pascal vio que estaba muy silencio y entró a su cuarto y vio sobre su hombro y estaba inventando las matemáticas. Y entonces fue a buscar al maestro de matemáticas más famoso de la ciudad y le dijo, mira lo que está haciendo. Llega el maestro y le dice, mira, estas se llaman ecuaciones, estas son derivadas, estas... Empieza a ponerle nombre a lo que Pascal inventó. Siendo un niño, inventó la computadora, la pascalina, y creo que hay ecuaciones que también se derivan del trabajo de Pascal. Pero sobre todas las cosas, era un hombre de Dios. Fíjese lo que dijo Pascal: hubo una vez en el hombre una verdadera felicidad, de la que ahora solo quedan marca y huella vacía, que en vano intenta llenar el hombre con lo que le rodea, buscando en las cosas ausentes la ayuda que no obtiene de las cosas presentes, porque no encuentra nada apropiado, porque el abismo absoluto e infinito solo puede llenarse con un objeto absoluto e infinito, solo puede llenarse con Dios. Lo que Pascal estaba diciendo es que los hombres fuimos creados con un hueco en nuestro corazón, y no estará completo hasta que Dios esté allí. Eso lo dijo también Agustín de Hipona hace 1500 años. Fuimos hechos por ti, para ti, y no descansaremos hasta que estemos en ti. Bueno, lo interesante es que si rechazamos este ofrecimiento de Dios, moriremos de hambre o de frío o de sed, pues alcanzar o rechazar es nuestra opción. Creer o no creer es nuestra responsabilidad.
Esa necesidad puede ejemplificarse de muchas maneras. Existe un fenómeno muy curioso por el que pasan algunas víctimas de hipotermia. La hipotermia se da cuando uno está abajo de los 80 Fahrenheit, no sé cuántos sean centígrados, pero son 30 y tantos grados, no hay muchos de diferencia, 34 si mal no recuerdo, algo así. Y cuando usted pierde el calor corporal, puede empezar una espiral que lo mata. Lo interesante es que hay personas que han sufrido ataques de hipotermia y terminan desnudándose por la manera como funciona el cuerpo y la mente para manejar la crisis que están enfrentando. Frecuentemente se encuentran las víctimas congeladas semidesnudas y son confundidas con víctimas de abuso sexual, porque no se entiende necesariamente que es un mecanismo raro con el cual el cuerpo trata de sobrevivir. Lo trágico es que en el momento en que necesitas la ropa, en que es tu malla de seguridad, en la que puedes retener el calor corporal, terminas renunciando a eso, guardando el sentido de proporción. Hay personas que en sus crisis personales, en su degradación moral, cuando debieran buscar a Dios, buscan degradarse todavía más, buscan enlodarse todavía en el mundo en el que están. Solo Dios puede producir en nosotros sed de Dios, y la sed de Dios solo puede ser saciada por Dios. Agustín decía de su testimonio de conversión: tarde te amé, oh belleza siempre antigua y siempre nueva. Tarde te amé y me has llamado insistentemente, y has suprimido mi sordera. Has brillado con tu luz y has apagado mi ceguera. Has emanado tu fragancia y he quedado sin aliento y suspiro por ti. Te he conocido y he tenido hambre y sed de ti, y me has tocado y has encendido en mí tu paz. Agustín a los 16 años era un hombre que ya tenía mujer. Vivió una vida muy complicada y tal vez muchas de sus actitudes frente al sexo se debían a su propia experiencia, y hasta cierto punto lo entiendo. Mi suegro fue un hombre que antes de conocer a Cristo bebía alcohol. No era un alcohólico, pero bebía alcohol. Y cuando él se convirtió, el alcohol era el recuerdo de la vida sin Cristo, y nunca jamás volvió a tomar una gota. Dice mi esposa que la noche en que se convirtió fue una noche de Navidad en la primera iglesia bautista de Morelia. Dice, era una noche fría. Dice, un socio comercial lo invitó a la iglesia y para no quedar mal, pues lo acompañó. Y dice, mi suegra no quiso ir porque era una iglesia protestante. Mi suegra era cantora de misa, entonces como era la competencia, ¿no? Se quedó solita y dice, bueno, vamos a la reunión de los protestantes y regresamos a cenar. Y dice mi esposa, la sorpresa fue que cuando mi papá pasó al altar, dice, se encontró con mi suegra allí, que se convirtió el mismo día. Se regresaron a la casa y dice, estaba haciendo frío. Dice mi esposa que le metió la mano a la chamarra de mi suegro y mi suegro llevaba la mano allí. Dice, y traía una cajetilla de cigarros. Y siguieron caminando hasta que encontraron un bote de basura y mi suegro sacó su cajetilla y la tiró allí y nunca más. Dice, Cristo llenó su vida, llenó su corazón, ya no necesitaba ninguna muleta, ningún otro soporte. Pero regresando a nuestro texto, la ciudad de Troas era puerta de las naciones, una puerta giratoria en el mundo antiguo, la puerta de Macedonia a Asia y la puerta de Asia a Macedonia. Su ubicación era crucial para penetrar el mundo grecolatino, y fue justamente allí donde Dios llamó a Pablo a la etapa más fructífera de su ministerio. Desde allí saldría, como dice en Hechos 19:27, a trastornar al mundo. Desde allí saldría, dice en Romanos 15:19, a llenarlo todo con el nombre de Cristo.
pero con un propósito tan claro. Es extraño, sin embargo, que los intérpretes de esta porción se centren en los asuntos periféricos del relato y no en el mensaje en sí. Unos preguntan cómo le impidió el Espíritu Santo a Pablo predicar allí. Si fue por un profeta, por una visión, por un sueño, por una enfermedad. Otros, con una imaginación demasiado fértil, sugieren que el misterioso varón era el mismísimo Alejandro el Grande, el hombre que quiso casar al oriente con el occidente, y hasta cierto punto quienes dicen eso tendrían alguna razón histórica. Si usted recuerda, el nombre de Troas era Alejandría Troas. Filipos lleva el nombre del padre Alejandro, Filipo el Grande, y Tesalónica era el nombre de la hermana de Alejandro también. Alejandro estaba allí, pero no se confunda. Aquel al que el mundo le llama el Grande, Dios le llama el Chivo. Daniel capítulo 8 versículo 5. Otros delirando ya, se imaginan a Pablo atravesar todo el continente asiático hasta llegar a China y ganar a los chinos para que los chinos nos evangelizaran. Yo no tengo ningún problema si Dios quiere usar a los chinos, ningún problema. Dios puede usar a quien Él quiera, no tengo problema con eso. Pero lo cierto, hermanos, es que Dios tenía otro plan. No vamos a perder tiempo en chucherías exegéticas. Esto nos aparta del verdadero mensaje, porque el verdadero mensaje es que el futuro de la humanidad estaba en juego. Lo único importante era que Dios estaba abriendo la puerta del Evangelio. Lo único trascendente es que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Nada más y nada menos que eso. Pero fuera de especulaciones, lo que el texto dice con toda claridad es que el varón macedonio dijo: pasa y ayúdanos. La obra bautista en Yucatán la empezaron los cubanos. Era más fácil venir de Cuba a Progreso que de la Ciudad de México a Progreso. Era mucho más fácil. Los cubanos tenían un programa de radio que se escuchaba en la península, y entonces invitaron a los predicadores cubanos que vinieran a Yucatán, y les dijeron, ya hablaron de una iglesia y todo, y Dios bendiga a mis hermanos cubanos, porque ellos dijeron: no, nosotros no podemos organizar una iglesia en el territorio mexicano, eso debe hacerlo la Convención de México. Entonces vamos a ponerlos en contacto para que ustedes funden su iglesia aquí en Mérida. Su pastor más famoso fue don Aurelio Mandujano, el apóstol de la península, un chapaneco. Él fundó en un culto, él dijo: yo le doy gracias a Dios porque en el ministerio Dios me ha permitido fundar 130 iglesias bautistas en la península. Y su yerno le dijo: no, pastor, perdón que lo corrija, 131, ayer se organizó una más. Una obra tan fructífera, con gente ajena, que Dios usó para sembrar el reino en uno de los campos misioneros más fructíferos de nuestro país. Así es que esto nos lleva, hermanos, a entender, nos lleva a la última idea del pasaje. Estamos hablando de una respuesta, y el pasaje nos dice que la respuesta es la propuesta de un propósito sublime. La visión del varón macedonio era una visión inimaginable, era la imagen visible de la voluntad redentora del Dios invisible. Hace unos momentos decíamos que no es exagerado afirmar que el primitivo crecimiento del cristianismo fue un milagro, pero nunca ha faltado quien cuestione este hecho. Por esa razón, un tipo, pretendiendo descalificar a Cristo, dijo:
Cualquiera que predique un mensaje de amor puede fundar su propia religión, hasta yo mismo. Y entonces alguien le dijo, bueno, está bien, o sea, respeto lo que está diciendo, nada más le voy a pedir que por favor escoja usted a los hombres menos competentes que pueda encontrar para mandarlos a predicar su mensaje. Haga que estén dispuestos a morir por sus enseñanzas. Alimente a 5,000 personas con un solo desayuno. Sane enfermos, resucite muertos, calme una tormenta, hágase crucificar, resucite después de 3 días y luego venga y hablamos de su teoría. Y luego volvemos a platicar. En contra de toda lógica, desde sus mismos orígenes, el Evangelio se injertó en la historia humana. De hecho, el Evangelio es la historia de la intervención divina en la vida de los hombres. El Evangelio es el registro de cómo Dios intervino en su vida e interviene en la mía. Nos salió al encuentro y nos llevó a los pies de su Hijo amado. Es realmente asombroso que sin patrocinadores poderosos, sin un mensaje cómodo y agradable para las multitudes, los cristianos lograron conquistar al mundo. El mensaje cristiano es tan paradójico que el mismo Pablo lo llama la locura de la predicación. Y Blas Pascal en su libro Confesiones dice lo mismo. Dice, algunos se irritan porque los cristianos no pueden explicar su fe. Dice, pero la verdad es que desde el principio dijimos que la fe cristiana no se puede explicar. Y si la explicáramos, fallaríamos a nuestra propia palabra. Para el mundo es locura, para el mundo es perdición, para nosotros es sabiduría y poder de Dios para salvación. Bueno, en el Evangelio, hermanos, las buenas nuevas de Jesucristo predican de la redención y se introdujo en la historia humana, y es asombroso que sin estos soportes los cristianos hubieran podido extender el mensaje del Evangelio. Pero el mundo podría ser indiferente a los locos. El mundo puede tolerar a los locos, pero los cristianos no. A donde quiera que iban eran resistidos como inmorales, ateos, depravados. Su mensaje pregonaba a un criminal crucificado. ¿Y a quién se le ocurrió eso para ganar al mundo? Para los griegos, esto era evidencia de la estupidez de la nueva fe. Para los romanos, su debilidad. Los judíos no podían admitirla de ninguna manera. Para judíos y para gentiles por igual, los cristianos resultaban ofensivos por sus doctrinas, como por la conducta que se les atribuía. Los cristianos tuvieron que soportarlo todo en aras de ganar al mundo para Cristo. Una locura. ¿Quién se le ocurrió predicar a un delincuente crucificado? A Dios. A Dios. Y por eso Pablo habla de la locura de la predicación. Pero por ofensivo o poco práctico que fuera el mensaje del crucificado, Pablo entendió que no había otro mensaje que predicar. Pablo dice en 1 Corintios 2:12 que cuando llegó a Corinto se propuso no saber otra cosa sino a Cristo crucificado. En otras ocasiones he hablado de esto. El evangelista más grande del siglo pasado se llamaba Stanley Jones. Fue un misionero metodista en la India. Ningún predicador evangélico alcanzó los frutos de Stanley Jones, nadie. Fue el predicador más grande del siglo pasado, el evangelista más grande del siglo pasado. Cuando él llegó a la India, descubrió que ganar a los parias era muy fácil. Los parias es la gente más pobre, la que puede beber del agua que corre en el arroyo. Si usted quiere saber a qué casta pertenece una persona en la India, pasa algo parecido, guardando el sentido de proporción, con lo que pasa en México. Dependiendo del color de la piel y la estatura, es la casta. Entre más blanco y más alto es una casta más elevada. Entre más chaparrito y moreno, pues significa que somos de más para abajo, ¿no? Bueno, ganar a esa gente era muy fácil.
y quiso ganar a los brahmanes. Y dice Stanley Jones: descubrí a los rivales intelectuales más formidables de mi vida. Gente pensante, brillante, dice, y casi imposible de ganar. El hombre se deprime, vuelve a su país, era un hombre de oración, y le dijo a Dios: Señor, tú debes tener otra clase de obreros que gane esa gente, yo no. Y Stanley Jones dice que el Señor le dijo: tú tienes un problema. Tu problema es que predicas el cristianismo y tu mensaje no es el cristianismo, tu mensaje es Cristo. El cristianismo a la gente de la India le huele a británico, norteamericano, imperialista, colonialista. Cristo no. Y hermano, no se lo dijo 2 veces. Regresó a la India predicando con un ardor, haciendo un impacto brutal en la sociedad india. Él tiene una frase que me fascina cuando habla de su ministerio. Dice que cuando conoció la cultura india, descubrió una ceremonia nupcial. Dice, cuando una chica se va a casar, las amigas de la novia van a su casa con panderos, con danzas, con cantos, y la acompañan en un procesional a la casa del novio. La ponen en la puerta de la casa, el novio abre, la toma de la mano, y a partir de allí lo que pase adentro es cosa de ellos dos nada más. Hasta ahí llegó su trabajo. Y dice, me hace pensar en nuestra tarea en la India. Nuestra tarea es llevar a la India a Cristo, para que se tomen de la mano y caminen el resto de la eternidad juntos. Cuando yo leí esto me hizo llorar, porque me hizo pensar en nuestra amada patria. ¿Cuál es nuestra tarea? Llevarla a Cristo. ¿Qué novia le vamos a llevar? Una nación violada, vejada, violentada, ensangrentada. Pero Cristo la va a transformar sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Decía Stanley Jones, ese es nuestro trabajo. Llevar al pueblo a Dios para que caminen de la mano el resto de la eternidad. El propósito sublime, hermanos, del que estamos hablando, obviamente es la predicación del Evangelio, la redención de la humanidad. Ahora debo ser honesto y decirles que tengo bien claro que la Biblia no fue escrita para satisfacer ni mi curiosidad ni la curiosidad de nadie, pero debo ser honesto y reconocer que tengo curiosidad. ¿A qué me refiero? Debo admitir que siempre me pregunté las razones de la prohibición a Pablo de ir a la provincia de Asia y después a Bitinia. Y siempre tuve esa duda hasta que leí a F.F. Bruce, un erudito del Nuevo Testamento, quien dice algo muy interesante. A ver qué les parece. Dice, Pablo fue dirigido a la costa occidental del Egeo para plantar la fe en Filipos, Tesalónica, Berea, Corinto, antes de establecerse en Éfeso. Primero debe evangelizar los puntos estratégicos del círculo del que su centro era Éfeso, y luego debía completar la tarea predicando casi 3 años en Éfeso, y las intervenciones del Espíritu Santo no frustraron la estrategia de Pablo, sino que más bien la potenciaron. Cuando leí esto dije, Señor, gracias. Ahora entiendo. Quería que se formara el círculo, y luego en Éfeso pasó la mayor parte de su ministerio, en un solo lugar. Allí pudo predicar a Cristo y preparar, hermanos, la siguiente generación de predicadores. Dejó como pastor a Timoteo, y cuando Timoteo murió,
ocupó el pastorado del apóstol San Pablo. Dios tenía planes más allá de los de Pablo, y de los suyos y de los míos. Él es dueño de la obra. Como conclusión, ¿qué nos enseña este relato? Creo que nos enseña cuando menos tres cosas. Primero, que la frustración por los silencios de Dios es un elemento inseparable del servicio del reino. Cuando se intenta alcanzar a otro grupo, tanto las barreras de idioma como la cultura, como la mentalidad del grupo, pueden hacernos sentir que nuestros esfuerzos son en vano, que la obra solo puede hacerla los profesionales, personas entrenadas para la tarea. Pero abundan los ejemplos de profetas anónimos, de individuos sin títulos y sin credenciales que aparecen en la crónica bíblica, comparten el mensaje que Dios les dio para enseñar y luego vuelven gozosos al resto de sus vidas anteriores. Individuos anónimos que dejaron huellas imborrables en la historia sagrada sin que Dios haya perpetuado su memoria. Así que si en verdad queremos hacer la voluntad de Dios, es necesario aprender qué es su obra. Él debe anular nuestras sabidurías, frustrar nuestras experiencias, destruir nuestras autosuficiencias para llevarnos a hacer su voluntad. Esto no nos va a llevar, en la obediencia no nos va a llevar por el camino más fácil, nos va a llevar por el único camino seguro. Saben, hermanos, ustedes recordarán hace algunos años estudiamos vida en comunidad en la escuela dominical de Bonhoeffer, y últimamente he estado leyendo y pensando que tal vez debamos volver a leer ese libro porque vale la pena. Es un estudio de eclesiología precioso. Y Bonhoeffer dice algo fascinante. Dice: comunidad cristiana significa comunión en Jesucristo y por Jesucristo. Nada más ni nada menos que eso. Y dice: y la única actitud para llegar a la iglesia es la gratitud. Cuando alguien llega diciendo: yo soy, yo sé, yo puedo, yo tengo, yo quiero, dice Bonhoeffer, introduce la semilla del fermento de la voluntad propia. Pero cuando usted llega con la actitud correcta, Dios le da su lugar. Dios le da su lugar para que sea bendecido y para que también sea bendición. ¿Qué nos enseña el relato? Otra vez, que vamos a vivir estas situaciones en el avance del reino. Tiene que hacer Dios esto para poder usarnos. La segunda cosa que el texto nos enseña es que pasa y ayúdanos. Es un llamado vigente porque hay muchos macedonios esperando, y en las sendas de la gracia un varón macedonio puede ser también un varón queretano a quien Dios utilice para compartir el evangelio. Querétaro sigue en la llamada ventana 1040, la zona del país menos receptiva al evangelio, donde los no católicos, todos juntos, somos el 4% de la población. Ahí incluye a testigos de Jehová, mormones, todo lo que usted quiera. Los no católicos somos el 4% aquí. Me fascina, siempre hemos visto con desdén a Guatemala, hermanos, el 50% es evangélico. Una vecina de aquí al lado es cristiana y es guatemalteca, y la conocí casualmente y le digo: ¿sabe que cuando yo estudié en el seminario tuve muchos compañeros centroamericanos? Centroamérica estaba en llamas en los años 80. El Salvador, Nicaragua había pasado por la revolución sandinista, y Guatemala estaban en guerra civil. Y los chicos centroamericanos decían: ¿cuándo nuestros países serán como México? Le digo: ahora yo veo al Salvador y digo: ¿cuándo tendremos un presidente así? Ahora veo que Guatemala juzga a expresidentes corruptos y los mete a la cárcel. Y digo: ¿cuándo tendremos un gobierno así? Así es que esas ínfulas de grandeza se nos bajan muy pronto, hermanos. Siempre vimos a los guatemaltecos como motivo de chiste, pero la mitad de la población es evangélica.
algo tendríamos que aprenderles, ¿no? Algo tendríamos que hacer como ellos están haciendo. Pasa y ayúdanos significa que el llamado sigue vigente. En 1827 vino a Querétaro el primer bautista a predicar. Se llamaba Diego Thompson. Era un escocés. No era un misionero en el sentido formal. Era un colportor, un vendedor de Biblias, pero estuvo predicando el Evangelio. El segundo fue un ex sacerdote irlandés llamado Santiago Hickey. Santiago Hickey migró a Estados Unidos, pero en ese tiempo empezó la guerra civil y como él era antiesclavista, se vino a vivir del centro del país a Brownsville, huyendo de la intolerancia, de la segregación racial allí. Cuando llegó a Matamoros, vio al pueblo mexicano. Y nos guste o no, hay cosas que nos unen con los irlandeses, oprimidos por angloparlantes, mayoritariamente católicas las dos naciones, y entonces empezó a compartir. Ganó un pastor de ovejas ciego. ¿Cómo le haría el hombre? Yo no tengo idea. Supongo que traían cencerros sus animales, no sé. Y lo bautizó. Y en Matamoros el periódico decía: los protestantes ya llegaron a México, ya ganaron un ciego, y era motivo de burla. Ahora no les queda mucha risa. Ahora ya no hay tanto de qué reírse, porque empezando con un ciego, el Evangelio creció y lo seguirá haciendo. Estos macedonios, cuando fueron alcanzados, compartieron a los hermanos judíos que les habían dado sus bienes espirituales, compartieron sus bienes materiales, demostrando de esa manera que el reino de Dios no es un sueño de opio, sino una fraternidad de desiguales entre los hombres, pero iguales ante los ojos de Dios, en donde el rico, el pobre, el blanco, el moreno, el hombre, la mujer, el sabio, el ignorante, pueden ser hermanos. Y finalmente, hermanos, el pasaje nos enseña también acerca de la situación de una iglesia que recibe la encomienda de una misión sublime, una misión que tiene como propósito redimir al mundo. En síntesis, cuando Dios pone este peso de gloria en nuestros corazones, podemos entender y debemos poner por obra las palabras de Carlos Spurgeon. Fíjense lo que decía Spurgeon. Spurgeon era un hombre del campo. Empezó a predicar a los 16 años, con engaños. Era maestro de escuela dominical a los 16 años. Y su pastor y un diácono querían oírlo predicar. Y le dijeron: el próximo domingo el pastor no va a poder predicar, entonces te toca hacerlo. Hermanos, cambió el mundo. Lo llevaron a pastorear a una iglesia en Londres cuando tenía 18 años. ¿Quién contrata un pastor de 18, soltero? Y la transformó en el tabernáculo de Londres. Fíjense lo que dice Spurgeon: el hombre que ha sido guiado por el cielo no puede ser detenido por nadie. Ha sido tocado por Dios y nadie le impedirá predicar. Volará sobre alas de águilas y nadie lo podrá encadenar a la tierra. Hablará con voz de serafín y nadie podrá cerrar su boca. ¿No es su palabra como fuego dentro de mí? ¿Debo callar cuando Dios coloca su palabra en mí? Cuando un hombre habla en conformidad con lo que el Espíritu le da para hablar, siente un gozo semejante al cielo, y cuando termina desea volver a hacer su trabajo de nuevo y ansía predicar otra vez. Yo creo que los que predican una sola vez y dejan de hacerlo y piensan que han cumplido con su deber, no han sido llamados por Dios para una gran obra. Si Dios
ha llamado a alguien, lo impulsará a predicar constantemente y sentirá que debe predicar en medio de las naciones las inescrutables riquezas de Cristo. Y cuando alguien tiene esa actitud, hermanos, Dios lo usa de la manera más insospechada. Cuando Spurgeon estaba construyendo el tabernáculo de Londres, debemos recordar que predicaba miles sin micrófono, el siglo XIX. Fue al tabernáculo a probar la acústica. Creía que no había nadie. Y entonces gritó: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y allí estaba un albañil que salió llorando: Señor, quita mis pecados, por favor. Solo ese versículo, nada más, pronunciado para probar la acústica de un lugar, tocó el corazón de una persona. El viento sopla donde quiere, oye su sonido, mas no sabes de dónde viene, de dónde va. Así es el que nace del Espíritu. Un pasaje fascinante, hermanos, de un gigante como San Pablo atrapado en una parálisis ministerial. Quiere caminar en una dirección, Dios se lo prohíbe. Es muy dura esa frase. Quiere caminar en otra dirección, el Espíritu de Cristo se lo impide. Y yo creo, la Biblia no lo dice, pero yo creo que Pablo está orando. Y esa noche un macedonio le dice: pasa y ayúdanos. Y Pablo llegó a los campos que produjeron mayores frutos en su ministerio. Lo fascinante, hermanos, es que sigue habiendo macedonios y Dios sigue llamando Pablos para compartir su palabra. Oremos al Señor. Gracias, Padre, te damos porque nos permites venir a tu palabra, escuchar tu llamado y decirte: Señor, como dijo tu siervo el profeta Isaías, heme aquí, envíame a mí. Nos ponemos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén.